Bueno, buenas tardes, noches a todos. El caso que les traigo para hoy es un glaucoma agudo por cierre angular de componente facomórfico. Ahorita voy a explicar el por qué, pues el título un poco grande. Mi nombre es Juan Sebastián Guerrero. El caso fue visto en compañía con el doctor Carlos Rivera. Entonces, es un paciente que fue visto inicialmente el 9 de abril de este año. El motivo de consulta fue remisión por dolor ocular. Se trataba de un paciente de 59 años quien había sido remitido por cuadro de un mes de evolución de disminución de la agudeza visual en ojo derecho asociado a ojo rojo y dolor ocular intenso en ese ojo. Eso fue lo que nos refirió el paciente inicialmente. Sin embargo, dirigiendo el interrogatorio nos refería que desde hace un año estaba presentando disminución progresiva de la agudeza visual de ese ojo, pero solo hace un mes empezó a doler. El paciente era procedente de Pasto. En cuanto a antecedentes patológicos u oftalmológicos, niega. Ahorita voy a mostrar las imágenes. Estos son los hallazgos que se encontraron antes de mostrar las imágenes. Entonces, en la agudeza visual, en el ojo derecho era un paciente en NPL, en el izquierdo estaba 20-30. En las pupilas del ojo derecho tenía una midriasis media de 5 milímetros y en el ojo izquierdo tenía un reflejo directo de 4/4. Los movimientos oculares estaban normales y la presión intraocular tenía una presión en el ojo derecho de 42 y en el izquierdo de 13 en la primera valoración. Esta es la imagen inicial del ojo derecho. Lo que podemos ver es que tiene una hiperemia conjuntival difusa, tiene un edema que no se aprecia tanto en esta imagen, pero tiene un edema epitelial microquístico en la córnea, tiene una cámara anterior definitivamente estrecha con toque endotelial periférico del iris, una catarata intumescente, y esta es la imagen que nos permite ver, digamos, más la disposición y la estrechez que tenía esta cámara, encontrando pues que los dos haces están prácticamente bastante unidos y había toque endotelial en la periferia. Confirmamos aquí, vemos como la configuración del edema epitelial y la catarata intumescente que está empujando este iris. El ojo izquierdo, por su parte, se trataba también, pues tenía en un examen oftalmológico prácticamente normal. Sin embargo, lo único hallazgo a notar es que tenía una cámara anterior también bastante estrecha, pero no había opacidad del cristalino. Esta es una imagen ilustrativa de la gonioscopia. En el ojo derecho no se pudo realizar porque la córnea estaba muy opaca en realidad, y en el izquierdo, en la imagen ilustrativa, lo que se veía es que había un iris de configuración convexa anterior y con aposición en los 4 cuadrantes. El fondo de ojo de este ojo estaba completamente normal, del derecho no se pudo valorar por la opacidad de los medios. Teniendo en cuenta lo que se encontró con este paciente, se consideró un paciente con cierre angular secundario de componente facomórfico, sin potencial visual en el ojo derecho, con dolor y presión intraocular fuera de metas. Además, presenta cierre angular primario en el ojo izquierdo. Ante lo anterior, se consideró iridotomía de ambos ojos en el momento de la consulta, seguimiento postprocedimiento, y de persistir dolor en el ojo derecho se recomendaba proceso ciclo destructivo. No se recomienda facotrave del ojo derecho ante potencial visual, ya que el paciente estaba en NPL. Y aquí otra aclaración importante para hacer: no se solicitó VM o algún estudio adicional porque el paciente contaba con escasos recursos y de hecho pues pagó la iridotomía de un solo ojo y pues se le hizo en ambos ojos porque no tenía pues para más y venía del paciente particular. Esta es una imagen control del ojito izquierdo. Del ojo derecho no fue posible tomarle la foto. En el ojo izquierdo pues se ve una iridotomía permeable. Ya alcanzaba una agudeza visual de 20/20 cuando se le hizo la refracción correcta en el paciente. La presión intraocular del ojo derecho bajó de 43 a 31, en el izquierdo de 13 a 12, permaneció prácticamente igual, pero algo importante es que el paciente ya en la nueva consulta no manifestaba dolor. Ante estos hallazgos, después de la iridotomía y ante la mejoría del dolor y la disminución de la presión intraocular, se consideró que el paciente debía continuar con Critantec en el ojo derecho cada 12 horas, se citó en una semana y de nuevo se insistió en que si persistía el dolor se recomendaba proceso ciclo destructivo. Y se insistió también en que no se debió hacer FACO otra vez en este ojo porque el potencial visual en ese momento era nulo. Quisimos traer este caso con el doctor Rivera porque, pues, para recordar lo que es el glaucoma facomórfico. Es un tipo de glaucoma inducido por el cristalino. En este caso, el cristalino lo que genera es un cierre angular secundario por una catarata que es intumescente. Esta catarata, que es como dematizada, obstruye el flujo del acuoso en la cámara posterior y esta catarata es lo que la distingue de un cierre angular primario, además de que puede presentar celularidad.
Sin embargo, no quisimos categorizarlo exactamente como que solo el componente fue facomórfico, porque veíamos que el ojo izquierdo también tenía una cámara estrecha y podría también tratarse de un componente de un cierre angular primario por la cámara estrecha presente en el ojo contralateral. El manejo de esta condición se describe que incluye hipotensores oculares, depresión con lente de 4 espejos en la córnea para, digamos, quitar este glaucoma secundario y esta intumescencia que está obstruyendo la cámara posterior, iridotomía periférica láser, siendo el tratamiento definitivo la faco del ojo comprometido, pero siempre debe evaluarse el ojo contralateral. Las ayudas diagnósticas y terapéuticas dependen del potencial visual del paciente, de la presión intraocular y el contexto social del paciente, como en este caso. Y lo trajimos también porque es indispensable pues, reconocer los síntomas oftalmológicos de alarma en una consulta primaria. En este caso, el pronóstico del paciente pudiera haber sido sustancialmente mejor si se hubiera reconocido rápidamente y si se hubiera remitido rápidamente. Aquí recordando también que el riesgo quirúrgico para un paciente con NPL es alto, en donde la posibilidad de desenlaces como la tisis bulbi es mucho mayor. Y esta es otra imagen ilustrativa de una OEM como entre las diferentes causas de cierre angular. En el facomórfico pues vemos definitivamente un aumento de la densidad del cristalino. Vemos que se pega hasta hace el toque pues con el iris. Por eso es que el iris queda en miriasis media y obstruye completamente el flujo del acoso desde la cámara posterior hasta la cámara anterior, hasta generar la sintomatología y el aumento de la presión intraocular, pues que genera el daño del nervio. Y eso era todo. Muchas gracias. Bien, ¿alguno de los de glaucoma quiere hacer algún comentario? ¿Carlos está? Sí, doctor Castro, buenas tardes, doctora Pilar, a todos. Sí, Carlos. muy bien, gracias. No, realmente para mí es un caso muy triste. Una persona que se hubiera consultado a tiempo, otro hubiera sido el desenlace. Seguramente tiene una catarata moderada, pero pues a veces los cristalinos crecen dramáticamente y se presenta este caso. Lo traemos más como para ver esa brecha social que todavía tenemos en Colombia y que un paciente de estos que viene de lejos, pues consulta tardíamente y ya no hay mucho por hacer. Y realmente meterse a hacer una facotrada de cualquier procedimiento de esos en un ojo, desafortunadamente en NPL, es un riesgo de que termine de complicarse con tisis y con mil cosas adicionales. Digamos que aquí se manejó el dolor, que es lo importante, está el ojo más tranquilo y lo importante es que el ojo contralateral ya tiene su iridotomía y pues por lo menos en el corto mediano plazo estamos evitando un glaucoma agudo o un desarrollo de un glaucoma crónico de ángulo cerrado. Ese sería como el comentario más importante. Carlos, yo sugeriría de pronto con alguno de los residentes o vos que pudieran como armar un registro de estos casos en donde ojos se terminan perdiendo por cataratas abandonadas. Porque con esta presión, digamos, que hay de los planificadores de salud, de los administradores del gasto, en donde la única estrategia que se les ocurre es dilatar. La dilación es la estrategia y en el caso de la catarata, pues dilatar las cirugías de catarata con el argumento de que da lo mismo operar ahora que operar después. Pues sería muy bueno como uno poder ir acumulando todos estos casos de desastres por cataratas demoradas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo le pongo un ejemplo. Yo este año llevo ya 3 glaucomas agudos y soy, pues es decir, una sola persona, una práctica pequeña. Entonces, ¿cómo será viendo las estadísticas de todos? Pues indudablemente glaucomas agudos de componente facomórfico debe ser una cantidad muy, muy alarmante. Sí, señor. Oye, que estrictamente hablando, pues prácticamente todos los ángulos estrechos son, si uno se va al fondo de la causa, son facomórficos. O sea, la gente tiene un ángulo estrecho, una hipermetropía, pero es en la medida en que el cristalino crece que los ángulos se terminan cerrando, ¿no? Entonces, pues una forma de ponerlo sería que todos los glaucomas agudos, pues, se hubieran podido evitar si se opera el cristalino a tiempo, ¿no? O sea, Sí, señor.
forma un poquito extrema de ponerlo, pero pues... Claro, no, pero es muy, es el extremo, pero obviamente la mejor manera de explicarle esto a un administrador en salud, por supuesto, claro que sí. Ok, bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sebas. Continúa, Katy. Bueno, muy buenas noches. El caso que les traigo el día de hoy lo titulé Aumento de la presión intraocular por uso de medicamentos. Entonces, la historia clínica es un paciente masculino de 69 años. Acude a consulta con su hijo porque tiene dolor en el ojo. La enfermedad actual, entonces, es paciente de 69 años en seguimiento por retina, tiene pendiente de cirugía por ojo derecho y actualmente acude por referir dolor ocular izquierdo desde hace aproximadamente 15 días. Dice el paciente 2 semanas, pero el hijo refiere que lleva más tiempo con este dolor. El paciente refiere que es irradiado del sector frontotemporal izquierdo. El paciente refiere que se aplica una gota de prednisolona cada 12 horas desde hace aproximadamente 8 meses, cuando se envió como tratamiento postquirúrgico de una faco más lío que se le realizó en el ojo izquierdo. En cuanto a los antecedentes, el paciente es hipertenso, diabético y sufre de hipotiroidismo hace aproximadamente 20 años. Al examen ocular, el paciente tiene una agudeza visual en el ojo derecho de cuentadedos que mejora un 20/400, el ojo izquierdo es movimiento de manos. A la biomicroscopía, el ojo derecho, párpados, tiene congestión de glándulas de meiomio, tiene una conjuntivichalasis, la córnea tiene gerontoxón, tiene una cámara amplia, el iris es normal, tiene una pupila redonda y una catarata brunescente. Y el ojo izquierdo, entonces, de lo positivo, presenta una córnea con gerontoxón, no células, no tindal, el iris tiene una atrofia sectorial, la pupila es discórica y el lente está centrado. La presión intraocular en este momento es el ojo derecho de 10 y el ojo izquierdo de 38. Y al fondo de ojo, el ojo derecho, que es el que tiene pendiente la cirugía, no es valorable. Y el ojo izquierdo, entonces presenta una excavación de 0,5/0,4 aproximadamente. La mácula tiene unos cambios pigmentarios, tiene abundantes exudados subretinales, hemorragia en 4 cuadrantes y una retina aplicada aparentemente. En este momento, lo que se decide hacer con este paciente es aplicar Critantec en el ojo izquierdo. Se valora posteriormente a más o menos la media hora, 40 minutos, con una presión que disminuye a 28. A la hora está en 20 y a la hora y media más o menos la presión continúa en 20. Se comenta a este paciente, el control se le hace a las 24 horas, el paciente al siguiente día acude sin administración de ningún medicamento, con la presión en 16. Sin embargo, sí presenta como congestión conjuntival y se envía un lubricante y el paciente tiene pendiente el control esta semana nuevamente. El paciente aquí pues está esperando exámenes para poder realizar la cirugía del ojo derecho, ya que pues por sus antecedentes y como podemos ver el fondo de ojo izquierdo está bastante comprometido. Otra cosa para resaltar es que ya el control de las 24 horas el paciente ya estaba en cuentadedos en vez de movimiento de manos. Entonces, en cuanto a los aprendizajes, se debe explicar muy bien al paciente y al acompañante qué medicamento se le está enviando, así sea simplemente en la consulta o un postquirúrgico, en qué dosis se va a manejar ese medicamento, los efectos adversos del medicamento y cuándo se debe suspender el medicamento. Esto debe quedar muy claro. Explicar los signos de alarma por los cuales debe consultar y entregar todo esto por escrito, ya que a los pacientes se les comenta cuando uno está en consulta con ellos, pero no necesariamente salen con toda la información, entonces es mejor dejarlo por escrito para que ellos puedan retomar la historia clínica. Y importante pues tener en cuenta a este paciente que también tiene como toda su parte de retina, el control y el seguimiento por otras patologías. Como parte de la consulta, no dejar que el paciente se vaya simplemente por la urgencia que consultó, sino que hacer énfasis en lo que tenía pendiente. El paciente también se orientó en ese momento porque tenía, digamos, muchos exámenes pendientes que no sabía cuándo se lo debía hacer, si antes o después de la cirugía. Entonces, explicarle muy bien al paciente y a su acompañante si es posible, ya que estos pacientes mayores hay veces como pues no van a retener mucha información. Incluso un paciente joven siempre es bueno que vaya con su acompañante. Es importante tener en cuenta también el uso de los corticosteroides que se utilizan, hay veces como muy libremente en la parte
de oftalmología, y también tener en cuenta los pacientes que ya llegan de pronto tomando la dexametasona o hidrocortisona por cualquier patología que ellos tengan, o incluso tanto en gotas como orales. Entonces, pues es importante tener en cuenta que estos aumentan la presión, la intraocular, el glaucoma, pueden producir cataratas, pueden producir visión borrosa. Entonces, si un paciente consulta con esto, pues tener en cuenta estos antecedentes y preguntar bien qué se está aplicando el paciente. El paciente ya había tenido otras consultas previas con otros especialistas en oftalmología, y no sé si de pronto no habían preguntado, se estaba usando como manejo, pero el paciente pues ya llegó con la presión elevada. Importante tener en cuenta esto. Y otra cosa que quería resaltar es que en la última historia clínica que alcancé a revisar, el paciente decía que tenía una excavación de 0,2 por 0,3, y en esta consulta yo le vi estaba más excavado el nervio óptico. Entonces, pues también tener mucho cuidado con estos medicamentos que se prescriben. Muchas gracias. Sí, hay un comentario aquí de algo que observaron en este paciente, y es que recuperó algo de visión con la bajada de la presión. Ustedes saben que los niños pueden recuperar visión, y excavación papilar glaucomatosa se puede recuperar en un niño si se logra bajar la presión a tiempo. Pero ese fenómeno yo lo he visto en muy contadas ocasiones, es muy raro, pero lo he visto en adultos. O sea, le puede venir un adulto que aparentemente tiene una excavación del 100%, que tiene una visión de PL, y si eso ocurrió recientemente, hace 1 o 2 días, y usted le logra bajar la presión dramáticamente y mantenerla, puede recuperar un poquito de reborde de nervio y puede recuperar visión. Es muy rara la vez que uno encuentra una situación de esas, pero es posible, y por eso vale la pena a veces hacer el esfuerzo. Ok, gracias. Gracias. Muchas gracias, Kate. Voy a continuar. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy les traigo un caso de mucocelia frontoesmoidal. Es una paciente femenina de 50 años. Ella consulta porque refiere una masa en el canto medial del ojo derecho que es indolora, que le apareció de 1 año de evolución y que ha tenido un crecimiento lento y progresivo. Últimamente ella refiere diplopia horizontal, a la supraversión, a la levoversión y a la infraducción. Como antecedentes patológicos, ella sufre hipertensión y dislipidemia. Farmacológicos es manejado con losartán y con hidroclorotiazida, y tóxico-alérgicos tiene un tabaquismo pesado, activo, se fuma 20 cigarrillos al día. En el examen oftalmológico, agudeza visual en ambos ojos con corrección de 20/20. En el examen externo en el ojo derecho encontramos una XT de 15 grados y un hipoglobo de 4 milímetros del ojo derecho, como lo podemos ver en la imagen, con un desplazamiento inferotemporal del globo ocular. En la biomicroscopía, bueno, podemos encontrar que en el canto medial del ojo derecho presentaba una masa que pues, era de bordes definidos, de consistencia firme, que estaba como adherida, no tenía dolor a la palpación, y en el segmento anterior únicamente un cristalino pues con una catarata incipiente en ambos ojos y un fondo de ojo con un disco rosado y una excavación de 0,4, mácula sana y retina aplicada. Por lo que esto llegó a oftalmo general, lo van y lo presenta pues al servicio de órbita, y órbita dice que pues le soliciten un TAC de órbitas simples y una ecografía pues del ojo derecho. Aquí ya viene consulta con la ecografía del ojo derecho. Como podemos ver acá en esta primera imagen, que es una imagen pues axial, que es un globo ocular, que es un globo ocular fáquico con un eje anteroposterior pues aproximadamente 23.69 milímetros.
con una cavidad vítrea pues ecosilente, la retina pues normal, la coroide normal y nervio óptico pues sano. Y en esta otra imagen a su derecha, que es un corte transversal a las 3, que podemos ver que hay una indentación de la pared escleral en el cuadrante supero-nasal. En esta otra imagen, a su izquierda, que es un corte transversal a la 1, o sea, pues como hacia la lesión. Entonces vamos a encontrar una lesión orbitaria, que es nasal superior, de contenido sólido, sólido aunque es heterogéneo, con unos bordes que están muy bien delimitados, de 18.81 milímetros por 18.79 milímetros, sin cambios con el movimiento cefálico. Y podemos ver acá pues muy bien pues cómo le está haciendo pues la indentación al globo ocular. En el modo A, es un modo A estandarizado de la lesión, mide pues como tal en su diámetro mayor, que el diámetro se va a medir desde este pico hasta este pico, que son las líneas como de alta reflectividad, que es el borde de la lesión, y dentro de la lesión sí va a tener una reflectividad más bien baja. Aproximadamente de 21%, y con una medición de 22.13 milímetros en su diámetro mayor. Estas otras imágenes, estos son ya cortes no transoculares, sino paraoculares, donde tiene un corte transversal a las 2 y un corte transversal a las 12 de todo, pues de toda la lesión, de todo el mucosele, donde podemos ver acá que la pared medial es de características pues similares, bien de alta densidad al hueso adyacente, y ya la pared temporal es menos densa. El contenido del mucosele pues vemos que tiene abundantes ecos de moderada hasta pues, de alta densidad en todo pues su interior. Y este es el tag de la paciente, por lo que aquí es lo que podemos observar en los cortes coronales y axiales, que presenta pues una lesión que es quística, que es de bordes definidos, tanto en el seno frontal como en el seno etmoidal, que está fuera del cono muscular, que está desplazando, acá podemos ver muy bien cómo está desplazando el globo ocular ínfero y temporalmente, y pues con el diagnóstico compatible con un mucosele de seno frontoetmoidal. Por lo que se programa para cirugía por drenaje endoscópico, una DCR endonasal. Se le realizó una etmoidectomía con drenaje pues, del material, y se le da tratamiento con cefalexina, con AINES cada 8 horas, lavados nasales y spray nasal con esteroide cada 12 horas. En el primer día postoperatorio, del primer día, el examen ocular externo, ya los movimientos oculares estaban sin limitaciones, no tenía diplopía, no tenía proptosis, pero sí se palpaba un leve pues, enfisema subcutáneo en el párpado inferior derecho. No tenía dolor a la palpación, por lo que pues continuó igual y se le agregó betametasona, pues ya una dosis única y control en 48 horas. Hasta ahí, pues yo, pues de ese caso. Las enseñanzas de este caso es que los mucoceles representan el 4% de las lesiones de la órbita. Principalmente estos se van a dar en los adultos en la cuarta a la séptima década de la vida, cuando se nos presenta un paciente que tenga un desplazamiento no axial, pensar más que todo pues en lesiones que estén por fuera del cono muscular, y dependiendo pues donde esté ese desplazamiento, si es superior o si es inferior, nasal o inferotemporal, pues ya estar como pensando pues qué estructuras pues pueden estar comprometidas. Los mucoceles conducen pues la acumulación de la presión dentro del seno y resulta pues de un agrandamiento, y pues ocasionalmente se puede llegar a extender hacia la órbita, como en este caso. El mayor frecuencia es el frontoesmoidal y el que menor frecuencia tiene es el del seno maxilar.
la clínica, ellos se pueden manifestar como diplopía, como cefalea, inflamación hasta del párpado superior, pues el desplazamiento, proptosis o hasta pliegues coroideos por la misma indentación que ellos hacen al globo ocular. Esto es ecográficamente como se ve, como una gran masa que no es vascular, que es muy poco reflectante en su interior, que está localizada con mayor frecuencia en el cuadrante superonasal, si estamos hablando pues obviamente pues de un frontoesmoidal. Las lesiones están muy bien delineadas, o sea, los bordes están muy bien reflectantes y la mayoría es de consistencia firme que llegan a comprimir pues el globo ocular. Los senos paranasales, cuando uno lo mira pues en el modo A, que es el modo A estandarizado, los senos paranasales normales están pues llenos de aire, que lo que uno va a ver es que no me va a generar ningún tipo pues de eco. Entonces, inicialmente va a haber algo que es en la imagen superior, a su izquierda superior, va a haber una imagen que es muy reflectante, pues un pico que es muy reflectante, pero posteriormente esa reflectancia se cae. ¿Por qué? Pues porque está lleno de aire, pues como el aire deja pasar toda la onda, entonces se cae. Pero entonces cuando vemos en el modo A, cuando hay acumulación de líquido, de tejido que está inflamado, lo que me empiezan a aparecer son varios picos, que son unas ondas anormales que no deberían estar. Y por ejemplo, esta imagen es de una sinusitis esmoidal severa. Eso es lo que tenía para hoy. Muy bien. Listo. ¿Algún comentario? ¿Hay alguien aquí? Plástico órbita que quiera ver algo. Creo que no hay nadie. Si no, seguimos. Este paciente lo drenó el cirujano de órbita por vía No, señora, lo drenó un otorrino. otorrino. Sí, Ah. sí. Pero lo drenó por vía, sí, pues endonasal. Bueno, continuamos con José. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Quería traerles un caso de parálisis facial periférica y un ectropion secundario manejado que viene en conjunto con el doctor Marco Gallón. Se trata de un paciente masculino de 65 años. Él es remitido por la doctora Acevedo con diagnóstico de parálisis facial periférica izquierda desde enero de 2021 y viene en tratamiento con aciclovir 400 miligramos 5 veces al día por 10 días, prednisolona 60 miligramos al día por 7 días, acrilar 3 veces al día, la glicel una gota cada 2 horas, terapia física y Kimox una gota cada 8 horas. A lo remiten para manejo de ectropion secundario en el ojito izquierdo. Como antecedentes patológicos de gastritis, pólipos en orofaringe, sea de pulmón y mieloma múltiple, y está en tratamiento con tamsulosina porque además tenía pues una hiperplasia prostática, hierro, ácido fólico, estaba con getifinib para el mieloma múltiple. Y esta es la imagen del paciente cuando llega a consulta, entonces podemos ver una ptosis izquierda y adicionalmente una caída de la comisura labial. Y esto es secundario al compromiso de los músculos inervados por el nervio facial, como son el músculo frontal, el músculo corrugador, el músculo orbicular, el músculo cigomático tanto menor y mayor y el músculo orbicular de los labios. Aquí podemos ver cuando el paciente uno le decía que sonría, pues tenía un ectropion secundario, como lo podemos ver comparado al otro ojito, la ptosis de la ceja, y podemos ver aquí un compromiso del músculo orbicular de los labios. Al examen oftalmológico lo que llamaba la atención entonces, la agudeza visual era de 20/20-2 con corrección del ojo derecho, el izquierdo era 20/40-2, pero lo que llamaba la atención es que cuando le decíamos al paciente que cerrara con fuerza, pues tenía un pobre fenómeno de Bell, con ectropion del párpado inferior y algo de exposición corneal, y al examen con fluoresceína se podía ver una leve queratitis punteada superficial inferior, con una presión intraocular normal en 10 en ambos ojos. Se hizo un concepto de un paciente con antecedente de mieloma múltiple, sea de pulmón, y adicionalmente con una parálisis facial periférica asociada a un lagoftalmus de aproximadamente 9 milímetros y una queratopatía punteada que era realmente leve a nivel superficial inferior.
Tenía adicionalmente electropion del párpado inferior, que era secundaria a parálisis facial periférica. Y inicialmente se inició un tratamiento conservador con esparadrapo durante el día y en la noche oclusión ocular. Según la evolución del paciente, en 3 semanas debía venir a consulta para decidir si el paciente requería más adelante tarsorrafia versus tira tarsal, dependiendo de cómo estaba la córnea. Esto fue lo que se hizo en el consultorio. Entonces, en el consultorio lo que se hizo fue que se le puso un pequeño esparadrapo que lo iba a tener durante el día. Esto le iba a servir para los síntomas del lagrimeo del paciente y espera un segundo, eso. Y luego viene después de 3 semanas, él refiere que tiene una persistencia de los síntomas, no tiene mejoría, la epífora es constante. Y pues realmente cuando se le hizo la biomicroscopía, no tengo fotos del momento, pero no, la córnea estaba en exactamente igual estado. Entonces se decide hacer una tira tarsal del ojito izquierdo. Y quería traer este caso. Bueno, la tira tarsal se le hizo, y hablando con el doctor Gallón, por lo siguiente. El doctor dice que en estos casos, en los cuales después de 3 meses, 6 semanas, perdón, 3 semanas, 6 semanas, no hay mejoría, pues realmente si no hay un compromiso tan severo del párpado, lo ideal entonces en este caso es aumentar el tono del músculo orbicular con una tira tarsal. En caso dado que el compromiso corneal fuera más severo, en ese caso ya haría una tarsorrafia. Por eso decidió hacer una tira tarsal. Entonces, como enseñanzas, la prevalencia de la parálisis facial es de 2 a 3 por 10.000 personas. Y realmente cuando uno ve la literatura existen múltiples causas, como son la causa idiopática, que es la parálisis de Bell, infecciosas, donde las dos más comunes son el virus del herpes zóster y la enfermedad de Lyme, las neoplasias, que pueden ser tanto primarias o secundarias, y entre las secundarias la más común son parótida, mama, pulmón, piel y riñón. El trauma también puede ser una causa secundaria, una compresión del nervio en la parte periférica, pero realmente la causa más común es la causa idiopática, que es la parálisis de Bell, que explica el 51% de las causas. Su manejo, como lo podemos ver en este caso, puede ser un manejo conservador, un manejo quirúrgico de electropion, dependiendo de cómo está el estado de la córnea. Realmente el manejo quirúrgico está indicado para prevenir la queratopatía por exposición, en donde si hay un compromiso corneal severo agudo, hay que inmediatamente hacer una tarsorrafia, pero en caso de que tengamos un paciente con un ectropion crónico que no mejora con tratamiento conservador, pues hay diferentes opciones, pero entre las más usadas es la tira tarsal. Muchas gracias a todos. Perdón, José, en este paciente, ¿la etiología piensan que era secundario a un herpes o era secundario, un zóster o era secundario a una de sus neoplasias? Exacto, pero eso mismo yo estuve hablando con el doctor y él me decía que en los casos inicialmente se enfocó como si fuera una parálisis de Bell o pues asociado a herpes, pero que un paciente que después de tratamiento y uno espera 1 o 2 meses, 2 meses, no mejora y el tono del músculo orbicular no mejora, en ese caso él ha visto que no se asocia a parálisis de Bell, sino que hay que estudiarlo con causas secundarias y en él por el antecedente de mieloma y antecedente de pulmón, muy probablemente puede ser una manifestación secundaria a su patología de base. Ah, bueno. Uh-huh. Gracias. Mucho gusto, doctor. Muchas gracias, José. Continuamos con Andrea. Buenas noches. El día de hoy les traigo un caso que vimos con la doctora Gensini en la consulta. Esta es una paciente que llega el 15 de marzo. Es una paciente de 62 años de edad que consultaba porque refería ardor, prurito,
ojo rojo y sensación de cuerpo extraño en ojo izquierdo. Había consultado inicialmente de manera extrainstitucional, en donde encuentran un recuento endotelial bajo, edema corneal del ojo izquierdo, e indican DSAEC más FACO más lío del ojo izquierdo. La paciente como antecedentes oftalmológicos tenía un glaucoma de ambos ojos, patológicos hipertensión e hipotiroidismo y antecedentes quirúrgicos LASIK en ambos ojos en el 2006, iridotomía periférica láser ambos ojos en diciembre de 2006 y FACO más trabeculectomía del ojo derecho en el 2007. Se le había indicado pues manejo médico tópico. A la consulta llegó en el ojo derecho con una agudeza visual de 20/70 que corregía con pínjola 20/50, disfunción de glándulas de meibomio a la microscopía con escasas costras y collaretes, una ampolla filtrante superior, una iridotomía periférica permeable a las 10, en córnea con el flap OK, lío en posición y con tindal negativo con una presión en ese ojo de 14. En el ojo izquierdo era 20/150 que mejoraba con pínjola 20/80-2. A la biomicroscopía, disfunción de glándulas de meibomio, escasas costras y collaretes, un flap OK, tenía edema corneal mínimo, un BUT disminuido, opacidad nuclear 2 cruces y tindal negativo y una presión intraocular de 14 también. Entonces aquí se dejó como impresión diagnóstica, pseudofaquia del ojo derecho, distrofia corneal de Fuchs en ambos ojos y catarata del ojo izquierdo. Se ordena topografía Galilei, Sirius y Peramis, OCT de mácula en ambos ojos, un recuento de células bilateral, biometría Iollmaster y Lenstar. Se indica PREP-F, una gota cada 2 horas en ojo izquierdo durante 2 semanas y luego aplicar cada 4 horas, no suspender. Solución salina hipertónica al 5%, una gota cada 4 horas en el ojo izquierdo. Systane Balance, una gota cada 4 horas en ambos ojos. La Grisel, una gota cada 4 horas ambos ojos. Y Blefadex para realizar masaje en borde de párpados 2 veces al día presionando con un copito. Se deja Acrilan para aplicar en ambos ojos en las noches al acostarse y se indica control en un mes. Entonces la paciente vuelve el 5 de abril. En el control se encuentra una mejoría de agudeza visual en el ojo izquierdo de 20/100 que mejora con pínjola 20/60-2 y ya en este momento pues no se encontraba presencia de edema corneal. Tenía una PIO de 10. Aquí ella trae el recuento de células endoteliales, entonces vemos que en el ojo derecho tiene una densidad celular de 482, en el ojo izquierdo es de 939, pero pues digamos, aquí se puede dar un falso conteo porque se pueden contar células inexistentes, por ejemplo en esta área pues que observamos en color negro, y entonces nos podría dar pues más células de las que el paciente, de las que realmente tenga la paciente. Una paquimetría en el ojo derecho de 609, aquí en este no marcó, pero ya tenía otro recuento en el que marcaba 674, entonces vemos que la córnea pues estaba engrosada. Tenía también un OCT de mácula en la que se evidenciaba un edema quístico y membrana epiretinal en el ojo derecho y degeneración macular relacionada a la edad ambos ojos, por lo que se les envió a valoración por retina, y por el antecedente de glaucoma y la cirugía filtrante se envió también para valoración por glaucomatólogo. Entonces, ella tenía pendiente pues el tejido para la cirugía de DSAEC más FACO más lío, se envió valoración por internista y electrocardiograma para la realización de la cirugía. Entonces, pues como los aprendizajes, aquí tenemos que la distrofia de Fuchs es una enfermedad bilateral, que es la distrofa corneal más común que afecta al endotelio, es lentamente progresiva, está caracterizada por el deterioro de las células endoteliales y la formación de gutas que son excrescencias de la membrana de Descemet. Tiende a manifestarse con discapacidad visual significativa en la 6ª o 7ª semana de la vida. El tratamiento médico consiste en el control de los síntomas oculares, entre ellos el uso de solución salina hipertónica para ayudar a la deshidratación corneal, el uso de lentes de contacto terapéuticos para el alivio del dolor en caso de erosión epitelial
y antiinflamatorios no esteroideos, hipotensores oculares, aquí pues para tener en cuenta que se utilizan para la disminución de la producción del humor acuoso con el fin de disminuir así el edema corneal. En pacientes con descompensación corneal y cataratas se recomienda realizar cirugía combinada para obtener unos mejores resultados. El DISEC es uno de los tratamientos quirúrgicos más comunes junto con el DIMEC para la disfunción de células endoteliales, con resultados más predecibles que la queratoplastia penetrante con menor tasa de rechazo y poca alteración del astigmatismo, mejorando así significativamente la agudeza visual. Aquí para tener en cuenta la diferencia, pues el DISEC toma parte del estroma, además de semen y endotelio, y el DIMEC pues sería solamente la de semen y el endotelio. Y pues lo que quería llamar la atención en este caso es que a pesar de que el paciente ya tenía una indicación quirúrgica, pues primero no dejar los pacientes desahuciados. Siempre se le puede indicar un manejo, una terapia tópica, como en el caso de esta paciente, que incluso pues que puede obtener mejoría en su calidad visual, tuvo mejoría en líneas de agudeza visual y también en cuanto a su sintomatología. No es como pendiente cirugía, y como que nos olvidamos o no hacemos nada por mejorar la calidad del vida del paciente, mientras todo pues este trámite administrativo pues procede y se puede alcanzar la consecución del tejido. Muchas gracias y pues esto era para comentarles el día de hoy. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, André. Por favor, Carlos, continúa. Dame un segundo que no me deja compartir, no sé por qué. Tranquilo. Si quieres, seguimos con el que sigue y ahorita continúa. Sí, dale, Silvi. ¿Sí? Sí, dale. Por favor, continúa Natalia. Voy. Listo. Bueno, buenas tardes. El caso que va a presentar el día de hoy es una paciente con una extrusión del anillo intrastromal. Fue un paciente valorado con el doctor Gerson López. Es una paciente femenina de 18 años quien asiste el día 4 de abril por un cuadro de un mes de evolución consistente en sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho. Ella tiene antecedentes de queratocono y de quirúrgicos de un implante y un anillo intrastromal en el ojo derecho realizada en el 2014 en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Ella tiene una agudeza visual de 20/70 con corrección en el ojo derecho y de 20/25 en el ojo izquierdo. A la biomicroscopía tenía una leve tinción superficial sobre el área del anillo superior, que era de un solo segmento intrastromal, para central aproximadamente entre las 10 y la 1. De resto tenía el segmento anterior sano, en el ojo izquierdo estaba sin alteraciones. La presión estaba en ambos ojos en 10 milímetros de mercurio y el examen de segmento posterior tenía un disco rosado de bordes definidos con una excavación de 0,2, una mácula sin alteraciones y la retina aplicada, y en el ojo izquierdo con una excavación de 0,3. Se dejó un diagnóstico de una paciente con un cuadro de una posible extrusión del anillo intrastromal en el ojo derecho, diagnósticos de queratocono, cirugía de córnea postoperatorio, un anillo intrastromal con una posible extrusión. La conducta fue remitirlo para especialista en córnea. Se inició manejo antibiótico con ciprofloxacina cada 3 horas en el ojo derecho y con Frigen cada 3 horas también en el ojo derecho. Es valorada el día 7 de abril por el doctor Gerson López, donde encuentra un anillo de Kera Ring de 340 de arco con 200 micras de grosor con 5 milímetros de diámetro, que estaba bien posicionado y centrado. Sin embargo, se observaba
un segmento superficializado en el cuadrante superior entre las 10 y la 1 que tenía discretamente como un fluoresceína, como se ve acá en las imágenes. Acá más o menos se ve. El doctor decidió continuar igual manejo, como darle un chance a ver si no era necesario hacer la explantación del lente. Sin embargo, la valora al siguiente día, el día 8 de abril, había una mayor extrusión de este anillo intrastromal, por lo que la conducta fue retiro del anillo y continuar manejo antibiótico y lubricante. Se llevó a cirugía y es valorada el 9 de abril en posoperatorio de extracción del anillo intrastromal con una agudeza visual sin corrección en el ojito derecho de 150 y con corrección llegaba a 100. La biomicroscopía tenía un túnel corneal en proceso de epitelización sin signos de proceso infeccioso y inflamatorio con un lente terapéutico que se le dejó puesto a la paciente. Acá, como vemos en la foto, ya pues no está el lente y solo queda la fibrosis del retiro del lente del anillo intrastromal. Dentro de los aprendizajes, pues primero pues que el queratocono, como ya lo hemos venido hablando, es un trastorno progresivo donde va a haber un adelgazamiento del estroma corneal central y paracentral que va a estar acompañado de una protrusión apical y de un astigmatismo irregular. Los anillos intraestromales se van a colocar en el estroma periférico medio corneal, aproximadamente en los 2/3 del estroma, que va a corresponder aproximadamente al 75, de entre el 70 y 75% fuera de la zona óptica central, para remodelar la superficie corneal anterior, y pues el fin va a ser mantenerla un poco más prolata. El uso de estos anillos intrastromales va a estar indicados en pacientes con queratocono, ectasia post-LASIK, degeneración marginal pelúcida, pacientes que no toleran lentes de contactos y en pacientes que tengan un grosor corneal más de 400 micros. Tener en cuenta que inicialmente estos anillos intrastromales se habían utilizado como para la corrección de la miopía, sin embargo, pues ya después se vio que también servía como para mejorar la visión en pacientes con queratocono, y normalmente pues se usa en combinación con la cirugía cross-link porque esta mejora la visión, pero pues no frena que progrese el queratocono. Dentro de las principales complicaciones, estas se dan más con la técnica manual que con la técnica de Fento. Sin embargo, se encuentran la extrusión del anillo intrastromal, defectos epiteliales en el lugar de la queratotomía, puede haber una perforación anterior o posterior durante la creación del túnel, una extensión de la incisión hacia el eje distal central o hacia el limbo, la colocación poco profunda de los anillos que pues va a causar que posiblemente toca sacarle el anillo, y una queratitis infecciosa donde la principal son las queratitis bacterianas. Y pues eso también puede llegar a causar que haya una explantación del anillo intrastromal. Bueno, yo tengo una pregunta que de pronto me la contesta Natalia o Gerson. Es que usted dijo que el paciente llegó con el anillo extruido y que le dieron un tiempo a ver si eso se organizaba. ¿Oí mal o entendí mal? O sea, eso es real. Sí, no, o sea, se le dejó un tiempo con un manejo antibiótico y con lubricante para ver si de pronto eso mejoraba un poquito el cuadro de la paciente, porque igual era leve lo que estaba extruido, muy leve, pero se vio que igual siguió la persistencia, la sensación del cuerpo extraño, y sí se alcanzó a extruir un poquito más, entonces pues se decidió llevar a explantación del anillo intrastromal. A ver, porque el punto mío es que cualquier poquito de extrusión ya de cualquier cosa, no solo de un anillo. Entonces yo no creo que haya sido ese el propósito. No sé, quisiera un comentario de Gerson, pero una vez que uno ve que algo se extruye, ahí no hay nada, no hay ninguna observación ni ninguna cosa que lo vaya a mejorar espontáneamente, pues. Sí, cuando me fue remitido, pues realmente había como una desepitelización y estaba, pues la niña estaba muy congestionada. Entonces, pues sí, de entrada ya sabíamos que generalmente cuando un anillo ya muestra señales de superficialización, pues las posibilidades de que se destruya es muy alta. Entonces, le dejé fue un día como para enfriar un poquito el proceso y, digamos, disminuir el riesgo de infección. Y también la programación fue porque no lo pudimos operar el mismo día, sino que tenemos que llevarla al día siguiente por cuestiones administrativas.
programación y finalmente pues, se retiró el anillo, sí. Pero uno siempre intenta hacer el esfuerzo pues, de que ese anillo no se salga, pero pues en este caso ya era inevitable, ¿no? Sobre todo pues porque uno lo retira, es una niña de 18 años y pues ya las posibilidades de poner un nuevo anillo es muy baja, ¿no? Entonces hay que esperar a que eso cicatrice bien, volverle a hacer pues, todos los estudios de topografías para ver en qué condiciones está la córnea. A veces uno le lleva la sorpresa de que ese túnel que quedó del anillo se fibrose y eso produce un efecto como de contracción o como un nuevo limbo, ¿sí? Porque como era el anillo casi completo, y uno encuentra que la córnea se aplana un poco, ¿no? Entonces el plan a seguir con esta paciente pues es hacer eso y intentar pues antes de un trasplante de córnea pues llevarla a intentar por lo menos con lente de contacto rígido gas permeable o con los lentes de esclerales, ¿no? Que tengo pues muchos pacientes que hemos logrado sacar de la fila de trasplantes con lente escleral con mejor resultado. Y si uno logra retardar un trasplante en una niña de 18 años, así sean 2, 3, 4 años, pues es bueno, ¿no? Pero sí, realmente una vez un anillo se destruye, no hay nada que hacer, hay que retirar. Y yo quería hacerle una pregunta a Gerson, pues ya van unos buenos años desde que trajimos aquí a Ferrara y puso los primeros anillos. Realmente, ¿cuál? Puede que no tengas un dato exacto, pero si lo fueras a sacar del sombrero, ¿cuál es la tasa de extrusión de anillos? ¿Qué porcentaje de los anillos que ponen terminan extruyéndose? Eso es relativo porque depende del tipo de cono, depende de los segmentos, del tamaño de los segmentos, depende, pero en general... Es decir, yo en anillos se me han extruido 3. Pues, a ver, yo lo que llevo aquí en la clínica, son más o menos 10 años, creo que he tenido solo 2 extrusiones. Uno de ellos fue un anillo completo, un anillo similar al de esta niña, porque son queratoconos muy avanzados, ¿no? Muy delgados, por eso toca acudir a esos segmentos de arco de 340, 360 en el intento de regularizar un poco esa córnea, ¿no? Pero sí se destruyen. Ahora con la llegada del femtosegundo, ese riesgo de destrucción se disminuye muchísimo, porque antes lo hacíamos manualmente, ¿no? Entonces manualmente, pues uno, como eso es un disertor, a veces uno no lograba hacerlo en un mismo plano, entonces el anillo podía quedar un poco más profundo en un lado y más superficial al final. Ahora con el femtosegundo, pues son más predecibles, además porque con el femto, al ser el vacío, uno aplana la córnea, logra centrar mejor por el vacío y logra ponerlo a un espesor mucho más exacto que lo que hacíamos manualmente. Entonces hoy en día, pues yo pongo un poquito, no soy muy de anillos, pero hoy en día estoy poniendo un poco más de anillos, solo por la ayuda del femtosegundo que me ayuda a tener más exactitud, más en el momento de implantarlos. Sí, eso sería. Bueno, buenas noches a todos. El caso que tengo el día de hoy se llama progresión de queratocono. Mi nombre es Carlos Andrés Pérez Rodríguez, residente de oftalmología, y fue un caso que vi con el doctor Oscar Piñeros en la consulta de córnea y segmento anterior. Es una paciente de 31 años, de género femenino. Fecha de consulta fue el 7 de abril del 2021 en la consulta de córnea de la Clínica de Oftalmología de Cali, y el motivo de consulta fue control. Es una paciente con antecedente de una disminución progresiva de su agudeza visual, de predominio derecho, con un antecedente de queratocono diagnosticado hace un año y en manejo actual con lentes de contacto. Acude a control con nueva topografía corneal de seguimiento y refiere que ha contado con prurito a nivel ocular. Como antecedentes de importancia, lupus eritematoso sistémico desde el 2018 y conjuntivitis alérgica manejada con olopatai. La agudeza visual fue del ojo derecho sin corrección de 20/200 y del izquierdo sin corrección también de cuenta de dedos. En la biomicroscopía encontramos como positivo en ambos ojos unas micropapilas conjuntiva tarsal superior y en el fondo de ojo sin alteración.
La paciente acude con las topografías corneales de control del 7 de abril del 2021, es decir, el mismo día de la valoración, y la previa había sido un año anterior, en febrero del 2020. Entonces aquí tenemos la topografía corneal del ojo derecho, en la cual podemos observar pues, inicialmente los mapas corneales, y en el mapa de la curvatura axial anterior, que es este que vemos aquí, podemos ver que se trata de una córnea hiperprolata, es decir, que es curva en el centro y más plana en la periferia, que cuenta con una asimetría notable a nivel de, pues, del corbatín astigmático, pero a pesar de eso, pues conserva la ortogonalidad pues a este nivel. Entonces, aquí pues podemos ver una clara asimetría del corbatín de astigmatismo con una mayor curvatura y adelgazamiento en la parte inferior, que recordemos, la parte más delgada pues se representa con colores cálidos y las partes más gruesas con colores fríos, más planas, perdón, con colores fríos. Posteriormente, la paquimetría corneal muestra el punto más delgado que vemos aquí representado en este círculo que vemos aquí, y en ese punto pues, más delgado pues, se reportó 529 micras, y el central representado con la cruz con 546 micras. Entonces también en el mapa anterior y posterior, que son estos de abajo, se ve pues una clara curvatura o una pues alteración notable tanto de la cara anterior como la posterior en cuanto a la elevación. Y ya pasando a los valores, podemos ver, pues observar que la parte más plana, que es esta que vemos acá, el flat 5K, podemos ver de 46.78, lo normal es que sea por encima de 34, y la parte más curva, lo normal es que sea hasta 47, aquí podemos ver que está en 50.41 dioptrías, pues muy compatible con queratocono. Entonces también podemos analizar el KPI, que es el índice pues, del queratocono, que está en un 100%, que también apoya el diagnóstico, al igual que el índice de probabilidad de queratocono. Entonces, este es un gráfico comparativo entre la topografía actual del 7 de abril del 2021 con respecto a la del 27 de febrero del 2020, de hace más de un año. Entonces se evidencia pues que aparentemente pues en el mapa de colores no hay un cambio significativo. Sin embargo, sí podemos ver un cambio en el punto más curvo, que fue desde de 49.19, como vemos aquí en el 27 de febrero del 2020, versus un 50.41 que es el de la topografía actual. Entonces, Carlos, perdón, te puedo interrumpir un momentico. Muy importante el Kmax. Mira abajo, me parece el Kmax es el que utilizamos, que es la keratometría máxima. Es que, exacto, y lo comparas, es más, igualmente muestra que hay progresión, ¿no? Ok. El Kmax, es más importante. Vale, gracias. Bueno, en esa ocasión pues hicimos el cálculo fue con el STIP, y pues ahí pues lo que hicimos fue la diferencia que se encontró que de 1.21 dioptrías con respecto de un año al otro, y lo dividimos lo dividimos por 14 meses, que fue el tiempo que transcurrió entre una topografía y la otra, y lo multiplicamos por 12 para saber la progresión anual. Entonces se obtuvo pues que hay un aumento de 1.03 en un año. Entonces pues es también una clara evidencia de que hay una progresión de la patología. En este gráfico, pues básicamente nos fijamos en el CLMIX, que es el índice que mide la curvatura anterior y posterior, y pues si es mayor a 25, pues ya hay una sospecha de queratocono, pero pues aquí es más que evidente porque está en 100%. Entonces, aquí también, digamos, apoya evidentemente el diagnóstico o la progresión más bien del queratocono, porque pues el diagnóstico ya estaba dado. Esta, pues, la topografía corneal del ojo izquierdo, pues, se hace el mismo ejercicio que con el derecho. Sin embargo, este sí se caracteriza porque, pues, a pesar de que es hiperprolata, a pesar de que también contaba con una clara simetría del corbatín de astigmatismo, aquí sí hubo una pérdida de la ortogonalidad, pues, a nivel de la curvatura axial anterior.
La paquimetría corneal pues muestra el punto más delgado y representado con el círculo y la cruz que ya habíamos mencionado, y en los valores podemos observar que la parte más plana es de 44.49 por encima de 34, es decir, normal, y la más curva de 46.81, que está pues pegando o muy cerca a más de 47, que es cuando ya es una alerta mayor para astigmatismo. Sin embargo, pues obviamente pues el astigmatismo, como ya sabemos, unilateral es muy difícil que exista. Entonces ella claramente tiene un astigmatismo bilateral, pero con una progresión mucho mayor en el ojo derecho. Entonces aquí hicimos el mismo ejercicio que mencioné, pero sí se obtuvo una progresión de 0.09 dioptrías, mucho menor que pues, el ojo contralateral. También aquí el CLMIX del ojo izquierdo en 100% compatible con queratocono, y pues toda la asimetría de los mapas de colores que es evidente. Entonces, comparando pues la topografía Galilei de febrero de 2020 y abril del 2021, se observó pues un aumento de la K-curva de 1.21 dioptrías, anual de 1.03 dioptrías del ojo derecho. Entonces, como diagnóstico es queratocono de ambos ojos, y se consideró orden para realización de crosslinking en el ojo derecho para detener el avance del queratocono. Pues se dejó claro a la paciente que se trata de un procedimiento terapéutico, no es un procedimiento refractivo, y por lo tanto la visión puede disminuir incluso después del procedimiento. Pues pendiente la valoración por optometría antes de la intervención quirúrgica, y se dio indicación de tratamiento para controlar la alergia ocular con olopatadina. Entonces, ¿qué podemos aprender de este caso? El queratocono es una patología progresiva, asimétrica, no inflamatoria, usualmente bilateral y ectásica, que causa un adelgazamiento y una protrusión corneal, astigmatismo irregular secundario y deterioro de agudeza visual, pues que es lo que manifiesta el paciente finalmente. De la progresión del queratocono y el estadio en el que se encuentra, pues va a depender el tratamiento. El crosslinking, que fue la medida terapéutica escogida en este caso, pues consiste en la producción de nuevos enlaces moleculares dentro de la córnea, reforzando el colágeno que se encuentra en la misma, y constituye el tratamiento de elección en pacientes con clara progresión pues, del queratocono como en la paciente. Y también dejar claro al paciente que el crosslinking no es un tratamiento refractivo y que lo que busca es detener la progresión de la ectasia, existiendo la posibilidad de requerir ayudas visuales adicionales. Muchas gracias. Carlos, solo quería hacerte una anotación, ¿no? El queratocono hoy en día sí se considera una enfermedad inflamatoria, ¿listo? Ah, ok, vale, doctor. Listo, gracias. Muchas gracias, Carlos, por el caso y por el ejercicio que hiciste. Vale, gracias, Silvia. Estuvo muy chévere. Por favor, Alejandra. Bueno, buenas noches a todos. Entonces, el caso que traigo el día de hoy, le coloqué oclusión venosa de la retina. Es una paciente femenina de 62 años, ella fue valorada por el servicio de retina. Básicamente lo que comentaba la paciente era que tenía 2 meses de mioesopsias y hace 2 semanas ya tenía una visión borrosa en el ojito izquierdo. Como antecedentes patológicos, lo único era que era hipertensa y que estaba controlada con los sartán y pues alérgicos al tramadol. En el momento de tomar la agudeza visual estaba en ojo derecho en 20/40, que con pico llegaba pues a 20/30, y el ojito izquierdo estaba en 20/100, que mejoraba a 20/50. La biomicroscopía era muy normal, lo único positivo era en ambos ojitos una disfunción de las glándulas de meiomio y un cristalino con una esclerosis incipiente. La presión intraocular en ambos ojos estaba completamente normal. Ya en el fondo de ojo encontramos en ojito derecho una excavación de 0,4 a 0,5 con adelgazamiento de las arterias y una tortuosidad venosa. La periferia estaba sin lesiones, y en el ojo izquierdo encontramos unos discos de borde definidos, excavación de 0,5 por 0,5, y encontramos una hemorragia en llamas en arcada temporal superior con manchas algodonosas y con adelgazamiento arterioral con mácula ya engrosada y periferia sin lesiones. En ese momento se consideró mandar una angiografía del ojito izquierdo, un perfil lipídico, hemograma, afinamiento de presión arterial, proteína 6S de la coagulación y factor 5 de Leiden. La paciente vuelve con la angiografía del ojo izquierdo, donde podemos encontrar una oclusión de la rama venosa temporal superior. Adicionalmente ya había un edema macular en el ojito izquierdo, y podemos encontrar abundantes hemorragias en punto hemimacular superior y en el cuadrante temporal superior. También podemos encontrar una tortuosidad venosa de la rama temporal, y asociado a esto encontramos zonas de hipofluorescencia coroidea, acompañado también de
zonas hiperfluorescentes, tanto de los vasos como de la papila, encontrando posiblemente ya una papilitis secundaria pues, a todo este proceso. Además, también se encontró un severo retardo en el llenado de la rama venosa temporal superior, y básicamente este efecto es por el bloqueo de la fluoresceína a nivel coroideo por las hemorragias intrarretinianas. También ya había una hiperfluorescencia tardía de los vasos. Entonces, como diagnóstico, se dejó una oclusión de rama venosa superotemporal en el ojito izquierdo con una catarata incipiente en ambos ojos y una retinopatía hipertensiva y pues su sospecha de glaucoma. El plan en ese momento fue inyección intravítrea con ranizumab en ojito izquierdo, una fotocoagulación láser en ojo izquierdo aplicada, pues dirigida a las zonas de isquemia, y una valoración por el especialista en glaucoma. Entonces, básicamente las enseñanzas de este caso es que las oclusiones venosas retinianas constituyen la segunda enfermedad vascular retinal más frecuente después de la retinopatía diabética. Tenemos que la prevalencia en los pacientes mayores de 48 años es alrededor de 1.6 y que las principales complicaciones van a ser secundarios o relacionados a la isquemia retinal. Y eso básicamente es el desarrollo de neovascularización y la maculopatía por isquemia o un edema macular. Tenemos que en cuanto al tratamiento, el uso de antiangiogénicos está indicado para tratar las complicaciones ya, como es el edema macular secundario, como en este paciente, y también que una opción terapéutica va a ser la fotocoagulación láser. Básicamente lo que busca es disminuir la demanda de oxígeno y pues el riesgo de neovascularización secundaria. Y ese es el caso que les traía el día de hoy.